Hola, mi nombre es Valeria Maduro, soy periodista, escritora y gestora del cambio social. Hoy tengo el agrado de presentarles a la Planta de Generación de Energía Social y sus seminarios web. La Planta de Generación de Energía Social es un proyecto conjunto entre la Universidad Católica Andrés Bello y la Universidad Santa María la Antigua, un centro de pensamiento que busca impulsar la participación ciudadana en pro del desarrollo sostenible. Estoy aquí para presentarles los seminarios web, un conjunto de exposiciones y conversaciones que hemos tenido con personas expertas y especialistas en la más amplia gama de temas, siempre relacionados con desarrollo sostenible, desarrollo humano, cambio climático, participación ciudadana, cambio organizacional, innovación pedagógica, innovación social, entre otros temas más. Te damos la bienvenida al seminario de hoy. Bienvenidos a otra versión de estos foros que definitivamente van a ser de mucho aporte para todos ustedes, foros organizados por la Planta de Generación de Energía Social. Hoy tenemos un invitado especial que les voy a tener pues aquí para contestar todas esas dudas y esas inquietantes que tenemos muchas veces, pero a veces digamos que no nos atrevemos a decir, y es importante que personas como él, influenciadoras a nivel internacional, puedan generar ese impacto en nosotros y esas dudas que se puedan convertir en esa transformación que tanto deseamos en nuestros países. La Planta de Generación de Energía Social es una fundación constituida entre las universidades Católica Andrés Bello, UCAP, y de Venezuela, y la Católica Santa María la Antigua, la USMA, en Panamá, con miras a desarrollar actividades de investigación, docencia y extensión social. Bienvenido, Francisco Coello. Gracias por acompañarnos hoy. Para mí es un honor compartir este espacio contigo y todos los que nos acompañan y están viendo este módulo, este seminario. Para dar introducción, me encantaría pues atreverme estos minutos para dar una breve biografía de quién nos acompaña. Él es sociólogo, profesor de sociología política y de metodología cuantitativa, director del Servicio Comunitario de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAP, en el Diplomado de Gerencia Social para el Desarrollo Sostenible de la Planta de Generación de Energía Social. El profesor Coello dicta hoy el tema de Estado, economía y sociedad. Bienvenido, y este espacio es completamente de usted, para usted. Bueno, buenas tardes, Valeria, de verdad un placer. Gracias por la invitación. Sí, para mí desde el principio ha sido una experiencia muy grata, desde el punto de vista intelectual y humano, participar en este diplomado de gerencia social en el marco del desarrollo sostenible. Entonces, poder compartir con profesores de Panamá y poder compartir con alumnos de ese país, para mí ha sido muy valioso. Eh, el diplomado cumple un papel clave en este momento porque mejorar la capacidad de gestionar y de administrar los programas y los proyectos sociales para influir en el tema de las desigualdades, las inequidades, el tema de la inclusión social es clave. Entonces, el diplomado está pensado para que personas, tanto del sector privado o sector público, que se adentran en este tema, tengan herramientas realmente. Y las herramientas muchas veces se olvida, la gente cree que herramientas es una cosa totalmente pragmática. Sí, cuando hablamos de herramientas también pensamos en reflexión, es decir, tener capacidad de reflexionar sobre los procesos que estamos gestionando, sobre las cosas que estamos administrando, el tipo de intervenciones que hacemos en la comunidad también es herramienta. En ese sentido, hay un primer módulo que tiene que ver con derechos humanos, desigualdades, pobreza, y dentro de él hay un contenido que es el que yo dicto, que es el de Estado, Economía y Sociedad. Básicamente, ¿qué trato de hacer con ese contenido? Para mí, básicamente, es tratar de proporcionarle a los participantes un marco de referencia de todo lo que van a ver después. Van a ver después mercadotecnia en el ámbito social, van a ver actividades de intervención, de estadística, elementos de economía. Es decir, el diplomado es muy completo, pero digamos que en este primer módulo lo que buscamos es que las personas tengan un marco de referencia acerca de modelos políticos, hacia dónde va
las grandes dilemas en este momento. Por eso yo parto en el módulo que a mí me toca, parto de que hay un nuevo paradigma. Por un lado, un paradigma político y social que nos está demandando respuestas a todos en la sociedad, y un paradigma tecnológico que también está haciendo grandes demandas y que además hay sinergia. Es decir, no es que la tecnología va por un lado y el paradigma político por otro, no, sino que ambos están influyendo mutuamente y están generando una cantidad de situaciones que, como digo, demandan reflexiones éticas, políticas, económicas sobre el qué hacer. En una de las partes de mi presentación yo hago como una pequeña infografía y yo la llamo el hábitat tecnológico. Hay un hábitat tecnológico en este momento que digamos que es un momento clave de la historia de la humanidad, porque grandes cambios sociales se están coincidiendo con grandes cambios tecnológicos. Entonces, desde la impresión en 3D, pasando por la inteligencia artificial, por la minería de datos, por eh, todos los procesos de intervención que van a mejorar sistemáticamente la salud. Es decir, el teletrabajo que ya venía en ascenso y con la pandemia acaba de consolidarse. Entonces, todos esos cambios nos están demandando una reflexión sobre nuestro sistema político y esa relación entre el Estado, la economía y la sociedad. ¿Cómo manejamos? Entonces, ahí en ese módulo, yo paso revista, digamos, a los casos más exitosos. Eh, Como tú bien dices por ahí, yo doy metodología y yo a mis estudiantes les digo, traten de aprender todo a partir de la metodología de casos, porque la metodología de casos te aterriza de manera práctica y te aterriza de manera académica. No por casualidad, la mejor universidad del mundo, la mejor universidad del mundo, sin lugar a dudas, que es el MIT, su metodología de enseñanza es por casos, porque eso, como digo, el caso te ayuda a aterrizar. Entonces, me paseo por casos exitosos, es decir, ¿cuáles son los países que les está yendo bien? Entonces, ¿y por qué les está yendo bien? Y ahí hago toda una reflexión que paso por también hacer una comparación entre los dos, digamos, los dos grandes modelos enfrentados. A la gente cree que la Guerra Fría se terminó, la Guerra Fría no se terminó, lo que pasa es que cambió de modalidad. Entonces hago en mi presentación una comparación sistemática entre los modelos totalitarios y los modelos democráticos, que están ahí, vivitos y coleando. Entonces, por supuesto, ¿cuáles son los modelos exitosos? Bueno, los modelos exitosos están en las sociedades democráticas. Y ahí hago toda una reflexión de por qué esos modelos democráticos son exitosos en comparación a otros. Y también trato de, como parte del módulo, de definir cuáles son las características que hacen viable lo que llamaríamos las políticas públicas y los programas sociales. Y ahí hago una reflexión que a mí me parece que es clave. En los únicos países donde hay políticas públicas y programas sociales es en los países democráticos. Alguien puede decir, pero bueno, pero en los países totalitarios el Estado cumple con unas funciones sociales que tienen que ver con control de la población. Pero los únicos países donde hay una preocupación real, ética, política, por la inclusión social, por la incorporación de la población, para darle oportunidades a la gente y que eso se traduzca en políticas públicas y en programas sociales, eso solo existe en las sociedades democráticas. Y es muy simple, porque en las sociedades democráticas hay dolientes. En las sociedades totalitarias no hay dolientes. O sea, no hay sindicatos, no hay organizaciones no gubernamentales, no hay gremios periodísticos interpelando al poder, no hay universidades que piensen libremente, ni grupos religiosos que interpongan su ética, no hay nada. Entonces,
trato de ponerme en ese énfasis. Para mí esa parte creo que es clave. De hecho, hay un material que yo doy de apoyo porque esto que estoy contando, de hecho, forma parte de un libro que acabamos de editar recientemente en la Universidad Católica Andrés Bello. Se llama Manual de Ciencias Políticas. Ahí se reúne a profesores de varias universidades venezolanas. Ahí yo tuve el inmenso honor de este tema trabajarlo con el padre Luis Ugalde, ex rector de la Universidad Católica Andrés Bello, y entre los dos hicimos este capítulo que trata sobre este. Es decir, cómo definir el mínimo común denominador de los grandes movimientos totalitarios y de los movimientos democráticos. Sobre todo ahora que los movimientos totalitarios se ponen diferentes capas, diferentes disfraces para esto hacerse más digerible. Entonces, una vez que trabajamos ese tema, después me voy paseando por las diferentes respuestas que se le ha dado a estos temas, a estos, como digo, a estos dilemas éticos, tecnológicos, políticos, de inclusión, y después hago un acercamiento al caso latinoamericano, que digamos que es muy triste porque digamos que en América Latina, con alguna excepción, estamos discutiendo lo que no se está discutiendo en ninguna parte. Eso a mí me parece lamentable. Es decir, hay una parte de la presentación donde yo hablo de una cosa que llamo la agenda obligatoria. ¿Por qué llamo agenda obligatoria? Porque en este momento los países que quieren alcanzar la modernidad tienen que tocar unos temas. Esos temas tienen que ver con la ecología, la generación alternativa de energía, el tema del control de la corrupción, el manejo eficiente del Estado, el tema de la multiculturalidad, el tema del terrorismo, entre otros. Bueno, esos temas no se están tratando en América Latina. Entonces, un poco es hablar de eso y ver cómo podemos, en países como, por ejemplo, Panamá, que a Dios gracias está en una situación de normalidad con los problemas que puede tener Panamá como cualquier país normal, pero Panamá, digamos, por ejemplo, está en una situación en este momento con respecto a otros países de América Latina, muy bien posicionada. Y Dios quiera que siga así. Todo esto de la gerencia social, el desarrollo sostenible, se debe entender en un marco de tendencias políticas, sociales, económicas, estos cambios de paradigma radicales que se están dando en el mundo y que hay que saber cómo montarse en ellos, cómo sacarles provecho, cómo sacar provecho de la globalización, cómo sacar provecho de las nuevas tecnologías y qué preguntas nos tenemos que hacer en los grandes temas, como decía antes. La verdad es que quiero ser partícipe de estos módulos porque me has dejado con muchas dudas e intrigas y con muchas ganas de aprender más. Yo quisiera comenzar preguntando de qué se trata esto de Estado, economía y sociedad. Bueno, básicamente es la pregunta que todo país tiene que responder de acuerdo a sus características históricas, sociales, económicas. Pero, ¿cómo tú articulas el papel del Estado con la economía y con la sociedad? Y cuando estoy hablando de la sociedad, no estoy hablando de la sociedad como una entelequia, en abstracto. Estoy hablando de los agentes organizados de la sociedad, es decir, de la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, los gremios profesionales, las asociaciones estudiantiles, los grupos culturales, etcétera. Entonces, ¿cómo articulas tú el Estado con la economía de un país y su sociedad civil? ¿Okay? Esa respuesta, cada país tiene que buscarle una fórmula, no hay una fórmula única, pero lo que sí trato de decir es que digamos que hay una serie de características comunes que hacen que los países sean exitosos, a pesar de las diferencias. Es decir, que un país como Irlanda, por ejemplo, o como Chile hasta ahora, que esperemos que salve,
¿verdad? Países con diferencias culturales e históricas tan grandes estaban teniendo éxito. Y Mm. ese éxito tenía que ver con una articulación Estado, economía y sociedad en el marco de una sociedad democrática. Entonces, en donde entonces la clave es libertad, derechos humanos, ¿verdad? Educación, tolerancia y, sobre todo, igualdad de oportunidades. En ese mismo contexto, ¿cuáles son los grandes dilemas que tenemos actualmente como colectivo en este momento, en ese contexto entre Estado, economía y sociedad? El dilema, digamos, está asociado al modelo que tú adoptes. Si tú adoptas un modelo democrático, no vas a tener problemas, porque precisamente las sociedades democráticas, con sus defectos, como cualquiera, se autorregulan. Entonces, digamos que puede ocurrir que en una sociedad democrática el Estado quiera tener un papel demasiado preponderante y puede ser que en algún momento algún partido político se deslice un poco hacia el estatismo. Pero como es una sociedad democrática, bueno, se activan los sindicatos, se activa la libertad de prensa, se activan las universidades, los movimientos estudiantiles, las organizaciones no gubernamentales, ¿verdad? La iglesia, y hay lo que mencionan los americanos, un check and balance, ¿no? ¿Ok? Entonces ahí le cortan un poco, ¿verdad? Fíjense que lo acabamos de ver por los pelos, pero lo acabamos de ver en el caso mexicano, ¿ok? Por los pelitos, pero se logró. Es decir, a partir de un proceso electoral, el señor que está en el poder, que, fíjense, el modelo es el mismo, quería ir a un proceso constituyente. ¿Por qué? Porque las instituciones democráticas lo amarran demasiado, lo controlan demasiado. Entonces él quería un proceso constituyente. Por suerte no obtuvo la mayoría que requiere para ese proceso constituyente. Bendito sea México, entonces. Muy bien. Entonces, a eso es que me refiero. O vayamos a un caso mucho más llamativo, el caso de Estados Unidos, donde la conducta de Trump, yo no soy de los que odia a Trump ni nada de eso, tampoco soy de los que cree que Biden es un miembro de un grupo de ultraizquierda, como pasó con toda esta histeria colectiva que pasó durante la campaña electoral, pero Trump tuvo un estilo de hacer las cosas que evidentemente apuntaba a un populismo, a un personalismo, a un intento de que el Ejecutivo se impusiera sobre otros poderes. Pero ¿qué pasa? Bueno, es una sociedad democrática, hay instituciones fuertes, el sistema quizás se movió un poco, pero Estados Unidos siguió. Entonces, este tipo de cosas, ante lo que tú me estás preguntando, ese, digamos, es el dilema. Pero me da mucha curiosidad y en esa misma línea quería preguntarte, porque también esta duda me ha surgido en diferentes ocasiones. Si vemos unos sistemas democráticos de América Latina que no están respondiendo a que, o sea, no son exitosos, pero son democráticos, o sea, ¿qué pensar si estos estados democráticos no son tan exitosos? Y tenemos la respuesta América Latina versus los que no son. O sea, ¿cómo responderías a que no sería más factible pensar que en los estados autoritarios tienen mayor efectividad, mayor éxito, que responde mejor a los estados democráticos? Sí, bueno, bueno, eso es una pregunta muy pertinente porque es una pregunta que tiene que ver, con ella se conectan muchos populistas, ¿verdad? Se presentan con que, digamos, ay, la democracia es muy complicada, es muy enrollada, no es tan eficiente, etcétera, etcétera. Eso lo hemos tenido a lo largo de América Latina todo el tiempo, e incluso basada en fake news de vieja data, mucho antes de que habláramos de fake news, pero esto sigue ese discurso de la eficiencia, que además, por otro lado, se termina cayendo. ¿Por qué? Por ejemplo, tú dices, China está
de maravilla. Bueno, no, un momentico. La plutocracia que maneja China y el Partido Comunista Chino están muy bien. ¿Ok? Gracias al malvado capitalismo, en los últimos 30 años han sacado más o menos a 200 millones de personas de la pobreza. No es que los han hecho ricos, pero lo han sacado de la pobreza. Pero recordemos que todavía les quedan 1.100 millones de chinos sumidos en situaciones muy difíciles. ¿Ok? Entonces, evidentemente, China es un poder económico para ciertas cosas, pero es un país que no es para nada envidiable. ¿Y por qué? Bueno, porque en China no hay sindicatos que luchen por mejora de los trabajadores. En China es un país brutalmente contaminante. Contamina de una manera brutal. Ah, ¿dónde están las organizaciones no gubernamentales que trabajan el tema ecológico en China? O no existen o están presos. Entonces, ¿dónde están las grandes naciones? Las sociedades democráticas son las que presentan no solamente las mejores economías, sino lo que las Naciones Unidas llama desarrollo integral, derechos humanos, acceso al arte, a la cultura, respeto de derechos humanos, igualdad. Eso solo te lo ofrecen los países democráticos. Oh, que me suenan como 10 preguntas más, pero vamos primero con la primera. Súper interesante, realmente, y lo digo bien genuinamente. Es muy difícil la situación que se está viviendo a nivel mundial y más aunado al tema COVID pandemia que estamos teniendo hoy en día, el tema de la economía, la transformación que realmente queremos que sea efectiva. Pero, ¿cómo podemos lograr, en este caso, que en América Latina per se empiecen a abordar temas tan relevantes como multiculturalidad, manejo de la corrupción, ambiente, entre otros temas más que has mencionado también, entre derechos humanos, etcétera? Y lo pregunto desde mi rol como periodista y ciudadana panameña y además creyente de los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué es lo que se debe hacer en América Latina? Bueno, Fidel, yo creo que lo que se debe hacer en América Latina es cuanto antes los partidos políticos democráticos, verdaderamente democráticos, de América Latina, en alianza con sus, digamos, sus familias políticas de otros países, es decir, los socialcristianos eh, latinoamericanos con los socialcristianos europeos, los liberales, los socialdemócratas, en alianza con, como digo, con sus familias políticas de Europa, Estados Unidos, etcétera, y por supuesto de América Latina, montarse en una plataforma de defensa a ultranza de la democracia. Que sea una plataforma de las democracias, de los partidos democráticos, verdaderamente democráticos, dispuestos a defender y apoyar, ¿verdad? Es terrible como, por ejemplo, a la señora Áñez en Bolivia la pusieron presa, pasó unos días en los titulares y ya la señora Áñez se olvidó la señora Áñez. Entonces, es decir, tiene que haber un esfuerzo realmente serio porque efectivamente nosotros estamos en la mira, esta región del mundo está en la mira de países como Rusia, como China, como Irán. Yo creo que tarde o temprano Estados Unidos se va a tomar esto en serio. Mm. Yo a veces pienso que Estados Unidos todavía no se repone de la caída del muro de Berlín. Yo entiendo que fueron muchos años obsesionados con la defensa del mundo libre y de repente con la caída del muro de Berlín le bajaron los brazos, ¿no? Mm. Es decir, como estos boxeadores que se cansan y se les caen los brazos y no mantienen la guardia. Pero creo que Trump, a su manera, quizás no era el estilo más agradable, pero lo hizo. Pero creo que también lo está haciendo Biden. Están entendiendo que tienen que ponerle un parado a la expansión de países que lo que vienen es a saquear y a desestabilizar el mundo. Y digamos que la parte más débil del mundo occidental somos nosotros. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado. Hacer negocios, chévere, hagamos negocios, pero hay que tener mucho cuidado con la penetración de países que no respetan normas ecológicas,
no respetan normas internacionales ni comerciales y que son muy explotadores. Porque además a mí me hace mucho gracia cuando la izquierda habla del capitalismo salvaje, y yo le digo, sí, el capitalismo salvaje existe, está en China, no está en Alemania, no está en Estados Unidos, no está en Canadá, no está en Panamá. El capitalismo salvaje existe y está en China. Y cómo hacer en esta misma línea de comunicación, cómo hacer y lograr que las personas estén más interesadas y se involucren más en estos temas que son relevantes para nuestras naciones. Además de tener, como le acabas de decir, obviamente cuidado y atención al mismo, ¿no? A los mismos. Claro. Bueno, yo creo los partidos políticos se tienen que revisar, digamos, se tienen que revisar siempre. Hay una serie de funciones que los partidos políticos siempre tienen que cumplir, y es lo que yo llamo pedagogía política. Los partidos se tienen que organizar, canalizar las votaciones, ganar el poder, organizar a sus militantes. Eso está muy bien y hay que hacerlo. Betancourt, Rómulo Betancourt lo tenía clarísimo. De hecho, él era el primero que lo hacía dentro de su partido. Es hacer pedagogía política. Y para eso tienes que tener dentro del partido a gente muy pensante. Tienes que tener intelectuales, como en su momento los tuvimos en los partidos venezolanos, y en otros partidos de América Latina tuvimos a grandes intelectuales reflexionando y pensando sobre estos temas que estamos conversando. Entonces tiene que haber un trabajo de pedagogía política. En Europa ahora a eso lo llaman dar la batalla cultural, que me gusta el término. Es decir, hay que dar una batalla cultural. ¿Contra qué? Contra los postulados que atentan contra la democracia, contra los postulados que promueven el totalitarismo, contra los movimientos de izquierda que han secuestrado las causas nobles. Es decir, la izquierda, por ejemplo, sobre todo en Europa y en Estados Unidos también, ha secuestrado causas nobles. El feminismo, el tema de la pobreza, el tema de los derechos de las personas de orientación sexual alternativa, entre otros. Es decir, esos son temas que son, digamos, temas nobles, es decir, estamos hablando de personas que por alguna razón están siendo excluidas, que están siendo perseguidas, y eso es una causa noble. Ahora, ¿qué pasa? La izquierda los secuestra, se los agarra para ello, y entonces hace dos cosas. Primero, lo que se vaya a decir sobre feminismo es lo que yo diga. Más nadie puede hablar de feminismo. ¿Ok? Primera cosa. Y segundo, jamás le interesa el feminismo, ni le interesan los pobres, ni le interesa la represión contra los homosexuales, sino que utiliza a esos colectivos con fines innobles, que es siempre el mismo. Siempre hay que volver a Lenin, desestabilizar, destruir la sociedad. Ahí quiero citar, porque esto es una cosa muy interesante. Hay una famosa frase del gran pensador alemán Clausewitz, que seguramente todos ustedes han oído, que decía, la guerra es la continuación de la política por otros fines. ¿Verdad? Bueno, es curioso, el ejemplar de ese libro que está en la biblioteca de Lenin, el libro de Clausewitz que Lenin leyó y subrayó, esa frase Lenin la tiene tachada. Lenin la tachó y dijo, no, la política es la continuación de la guerra por otros medios. Es decir, ese modelo leninista que sigue ahorita bajo otra forma y que lo tenemos en Perú, etcétera, concibe que la actividad pública, es decir, la actividad política es un acto de guerra, donde yo voy a conquistar a determinados sectores de la sociedad o a la sociedad toda. Y por eso se llama totalitario, ¿no? Wow, y ya para finalizar, porque se nos acaba el tiempo, pero me voy a quedar con muchas dudas y preguntas para un después. Para Exacto. finalizar y pensando un poco más, pues ahora hacia futuro, ¿cuáles son los siguientes pasos? En ese mismo contexto, tenemos grandes cambios sociales, como lo habías mencionado, versus también los cambios tecnológicos que van de la mano. ¿Cómo se traduce esto en la práctica para una transformación efectiva y real?
Bueno, en, en el caso de los países desarrollados, los países importantes, ellos ya están montados en eso. Eso se está haciendo ya, pero a la velocidad del rayo. En Estados Unidos, por ejemplo, Estados Unidos tiene un proyecto de energía alternativa que firmó entre el sector demócrata y el republicano hace tantos años como la primera campaña de Obama. Es decir, ellos tenían como ya un año o dos, el Partido Demócrata, republicano, junto con las grandes instituciones académicas, tecnológicas, empresas privadas y tal, pensando un nuevo modelo energético para Estados Unidos. Y de hecho, en plena campaña entre Obama y McCain, se firmó ese acuerdo, que han respetado todos los presidentes porque en Estados Unidos hay política de Estado. Quizá un presidente le da más énfasis a un aspecto que otro de ese plan, ¿verdad? Pero todos lo han mantenido. Obama lo mantuvo en sus dos periodos, Trump lo mantuvo y Biden sigue en la misma dirección, porque eso, digamos, eso es una política de Estado. Entonces, por ejemplo, el tema ecológico y el tema energético, eso ya se está trabajando. Todos los países europeos están montando eso. En muy corto tiempo es muy probable que casi todos los vehículos que circulan en las ciudades de Alemania sean eléctricos. El tema del cambio del paradigma educativo. Es decir, esos países ya están montados en eso. Ellos tienen otros problemas que no saben cómo lidiar. Por ejemplo, Europa no sabe cómo lidiar con el problema de la multiculturalidad. Y no sabe cómo lidiar porque hay un problema de la dictadura del discurso políticamente correcto. Es decir, pero eso otro. Pero efectivamente, hay una parte de la población europea de origen islámico que no está interesada en integrarse en una sociedad libre y moderna. Eso suena muy duro, muy difícil, pero eso además no es un invento. Seguramente tú recordarás aquel hecho terrible, la revista humorística Charlie Hebdo, 100%. cuando fueron masacrados sus integrantes, ¿verdad? Bueno, poco tiempo después, una encuestadora francesa hizo una encuesta entre población francesa e islámica, ¿ok? Franceses islámicos. Algunos de ellos son franceses hasta de cuarta generación, ¿ok? Bueno, el 85% respondió que le parecía que estaba muy bien que hubieran masacrado a los dibujantes. ¿Ok? No estoy hablando del Cairo, no estoy hablando de Siria, estoy hablando de Francia. Entonces, eso es un debate. Pero bueno, digamos que con estos temas que hemos hablado, eso pues. Ahora, en el caso nuestro, nosotros tenemos dos tareas que van de la mano. Una, evidentemente, es rescatar la democracia. En el caso de Venezuela, rescatarlo. En el caso de otros países de América Latina, defenderlo. Pero en todo caso, que toda América Latina vuelva al camino de la democracia. Y en esa vuelta al camino, los partidos políticos tienen que crear grandes consensos sobre estos temas que estamos hablando. Que alguna vez lo tuvimos, o sea, ahora parece increíble, pero Venezuela, nosotros estamos sentados sobre las mayores reservas de crudo extrapesado del mundo, pero no se consigue gasolina. Pero Venezuela tuvo una política de Estado en materia energética. Entonces hay que volver a tener políticas de Estado, reactivar los organismos multilaterales, pero no los que se crearon con fines ideológicos, ¿verdad? Como hizo Chávez con el ALBA, sino, por ejemplo, Venezuela tiene que regresar, que además porque fue cofundadora del mercado, el mercado andino, reconectarnos con el Mercosur, todo ese, digamos, tomar esa agenda que además, y esto es importante, es algo que puede ser relativamente rápido. ¿Por qué? Porque las nuevas tecnologías, a diferencia de las grandes tecnologías que se requirieron en el siglo XVIII, XIX, que implicaba grandes inversiones en infraestructura, en máquinas, en un corto tiempo, las tecnologías de información y conocimiento pueden pasar rápidamente a ponerse al día
y con una inversión pública y privada conjuntada, se puede mejorar sistemáticamente nuestra capacidad competitiva. Y a partir de ahí, bueno, engancharnos al tren de la historia, volver otra vez a hacer las cosas. Y bueno, hay países que en América Latina que están. El caso de Panamá, por ejemplo, Panamá lo está haciendo bien. Puede hacerlo mejor, seguramente, pero lo está haciendo bien. Y bueno, tenemos a Brasil, que tiene gran potencial, etc. Pero mientras sigamos atrapados en este círculo vicioso del populismo, de agendas, o sea, en Venezuela, Perú, se están discutiendo agendas que ya eran desfasadas en la década del 50 del siglo pasado. Entonces ahí sí vamos a perder. Francisco, lamento que hemos llegado al final. La verdad es que ha sido una conversación muy enriquecedora, ha sido muy grato poder escucharte y que podamos tomar apuntes de este tipo de debates que ojalá que se puedan extender y escucharte con mayor amplitud de todos estos temas que obviamente nos conviene como nación, nos conviene como mundo y a todos nuestros países que estemos conectados siempre de la mano de la fibra humana y de los derechos humanos. Gracias por acompañarnos hoy y recuerden que, bueno, vamos a hacer unos siguientes foros que son organizados por la planta de generación de energía social. Así que nos vemos en una próxima. Gracias, Francisco, por acompañarnos. Gracias a ti, Valeria. De verdad ha sido un placer conversar contigo. Gracias por tus pertinentes preguntas y cómo diste pie para que pudiéramos tener esta conversación tan interesante. Saludos. Nos vemos pronto.